días así hablando y después un minuto de este ya, ¿no? La clase para que podamos tenerla. Y acompáñenme ahí en su lugar. Vamos a tener un tiempo para darle gracias a Dios. Vamos a orar y a bendecir el nombre de nuestro Señor, ¿vale? Acompáñenme por favor en su lugar, cerrando nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, Señor, y tú nos permites el acercarnos el día de hoy, Señor, a tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y has sido fiel, Señor, con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque has dispuesto en nuestro corazón, Señor, el que podamos tener este tiempo, Señor, apartado para acercarnos a ti, Señor. Y venimos precisamente, Señor, para que tú nos instruyas, para que tú nos hables, tú nos enseñes, para que tu Espíritu Santo, Señor, tome el lugar, Señor, que le corresponde, Señor, en este tiempo y hable a nuestro corazón. Permítenos, Señor, entrar hoy en este momento en tu presencia y ser instruidos por ti. Quita, Señor, de nuestra vida, Señor, y de este momento, Señor, todo lo ajeno, Señor, todo lo que quiere interponerse, Señor, en nuestra vida, Señor, cualquier distracción, Señor, para que tu palabra, Señor, y para que tu enseñanza no entre en nuestros corazones, Padre. Aparta, Señor, a todo aquello que se quiera mover y se quiera interponer. Hoy nos disponemos en corazón, Señor, y en presencia, Señor, para que tú instruyas nuestro corazón y nuestra vida. Guía nuestros pasos, Padre mío, Señor, y permite que nuestra mente esté receptiva, Señor, y agarre más, Señor, en lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien. ¿Sí me escuchan? Hoy creo que no hay internet, ¿verdad? Sí se escucha, Sí. hermano. ¿Perdón? Sí lo escuchamos. Hola, ¿ya me escuchan un poco? ¿O aún igual se... Ya se escucha. Ah, ok, gracias. Sí, estamos todos bien. Que veo a la hermana Eli ahí, Elizabeth, pasmada. No sé si sea yo o sean Lo escucho. ustedes. ¿Sí? Bueno, pues, ok. Voy a compartir mi pantalla para que podamos, empezar a avanzar en nuestra clase, ¿vale? Ahí ¿ya ven mi pantalla? Sí, muy bien. Ya, ¿verdad? ¿Ya se ve? Sí, Muy bien, gracias. Es que me sale un mensaje Se aquí ve. que mi internet Sí, se ve. está algo inestable. Disculpen. A ver, regalen un minuto, déjenme conectar con... mm, silencio. Bueno, ya me cambié de red, a ver si ya no se traba. Ya estamos, ¿verdad?
Díganme algo, por favor. Lo vemos, sí lo escuchamos. ¿Sí, ya? Perfecto. Sí se escucha, hermano. Gracias. Gracias. Bueno, pues las clases pasadas, habíamos estado viendo toda esta parte de lo que, eh, del cómo fue el proceso para que nuestra vida se reconciliara con Dios y pudiéramos, tener la salvación. Si recuerdan, habíamos visto la parte de la sangre, la parte de la cruz, que fue el instrumento, que él fue, el cordero. Vimos la clase pasada la parte de la ascensión, cuando él sube al cielo y ahí culmina, de la parte de la salvación, ¿no? De su resurrección y después cuando él asciende. Entonces, todo eso, esa parte que vimos las clases pasadas fue como se fue llevando a cabo, eh, los, los tiempos y los momentos y los instrumentos que se necesitaron para que nosotros pudiéramos tener salvación, ¿vale? Todo, obviamente, todo giró a través de la única persona que podía darnos salvación, que es Jesucristo, ¿verdad? Sin él no hubiésemos podido tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Dice, el objetivo de la venida y de la muerte del maestro fue para que el hombre se reconciliara con Dios, ¿verdad? Y otro punto de la parte de la salvación es para que el hombre se reconcilie con Dios y para que el hombre se reconcilie con el hombre, ¿verdad? Para que haya o deje de haber esa lucha. Por eso Jesús dice que, resume toda la ley y todos los profetas en dos mandamientos, ¿verdad? Que el primero lo sabemos que es amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y el segundo, que es igual de importante, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí se resume toda la ley y fueron los dos mandamientos en los cuales nos resumió más de 600 mandamientos, ¿verdad? Le había dado a Moisés. Entonces, si cumplimos esos dos, pues cumplimos toda, toda la ley. A veces es difícil, pero pues, en él lo podemos hacer, ¿verdad? A través de su sangre, a través de su sacrificio, nosotros podemos hacer eso cuando el fruto o cuando el Espíritu entra en nosotros, pues nosotros podemos llevar a cabo esa parte, ¿verdad? Tanto de amar a Dios como amar al prójimo, como a nosotros mismos. Y hoy vamos a ver lo que es la parte de la salvación. Dentro después de esos eventos, después de todo eso que vimos en las clases pasadas, ya en qué consiste para que nosotros mantengamos esa parte, de la salvación en nuestra vida, ¿vale? Ahorita más adelante vamos a ver 3 puntos que nosotros debemos de estar en constante para que, la salvación, permanezca en nosotros. ¿Va que va? Dice, vamos a entrar de lleno a la clase. Dice que la palabra, o salvación viene del hebreo Yeshua, por eso es que el maestro se le conocía como Yeshua, que es salvación, liberación, prosperidad y triunfo. Por eso cuando el ángel se le aparece a María y al igual se le aparece a José, les dice que se le iba a poner el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, traducido a nuestra lengua, pero les dice, le pondrás por nombre Yeshua, que significa salvación, ¿verdad? En la palabra misma del nombre del maestro, traemos esa parte, la salvación, la liberación que él nos dio, porque acuérdense que nosotros éramos esclavos, estábamos atados, encadenados al pecado, pero él nos liberó, ¿verdad? Nos libertó, él rompió las cadenas y se acuerdan que ahora el domingo, en la prédica del domingo de, de la Semana Mayor, cuando
el pastor predicaba en uno de los cultos sobre la parte de la resurrección y nos explicaba y leíamos en la palabra cuando dice que él llevó el acta de decretos en la cruz. Él se terminó, cuando él fue crucificado, en la cruz se terminó el acta de decretos que nos acusaba y que exhibió públicamente a principados y a potestades, ¿verdad? Él nos liberó, nos dio esa libertad de las cadenas que esas potestades, que esos principados, que esos gobernadores tenían sobre de nosotros, o sea, todos esos pecados, ¿verdad? Y la palabra salvación en el griego es soteria, que como ya lo habíamos visto, que es la parte de la etimología de nuestra materia, que es soteriología, que es soteria, que de igual forma significa liberación, preservación, salvación y salud, ¿vale? Entonces, soteria significa en la etimología o el significado de la palabra soteria tiene todas estas derivadas que puede que nos trae libertad, que nos trae nos trae preservación, nos trae salvación y nos trae salud, ¿vale? Dice que en el Antiguo Testamento este término Yeshua se utilizaba en referencia a la liberación obtenida por parte de Dios hacia su pueblo en la esclavitud del pueblo del pueblo Egipto, ¿verdad? Esa libertad, él trajo esa libertad del pueblo de Israel sobre la esclavitud que tenían del pueblo, de la nación de Egipto, de Faraón y de todo el pueblo, ¿verdad? Porque dice la palabra que ellos eran sus esclavos. Y se acuerdan que cuando el Señor levanta a Moisés y van, y Moisés habla a Faraón y le dice que tiene que dejar ir al pueblo y van a ir camino al desierto 3 días y van a adorar y tienen que ir todos. Entonces, ¿qué hace Faraón? Les multiplica el trabajo, ¿verdad? Los pone más en esclavitud. Por eso dice que la palabra Yeshua, o en el Antiguo Testamento esta palabra significaba o hacía la referencia a la libertad que iba a tener el pueblo de Israel sobre la opresión que tenían del pueblo de Egipto, ¿vale? Dice, la naturaleza de la salvación comprende para el israelita todo lo que es necesario para la conservación de su vida, de su cuerpo y de su alma, ¿vale? Este, o sea, los israelitas, el pueblo de Israel, realmente esta palabra la tienen de suma importancia, porque no solamente era una libertad de la esclavitud, o sea, ya no iban a estar sometidos a trabajos forzados, sino que su vida iba a ser liberada, su cuerpo iba a ser liberado y aún su alma, ¿vale? Su alma iba a tener una libertad para adorar a Dios. Dice aquí la diapositiva que traía o es importancia esta palabra, ya que Dios le ofrece libremente a su pueblo y a los contritos, ¿vale? O sea, nos lo ofreció al pueblo, pero también nos lo ofreció a nosotros, a todos los que estamos contritos en el corazón, a los que estamos sometidos por algo, nos trae esta libertad, la libertad de la vida, la del cuerpo y la del alma. ¿Va que va? Dice que el pecado o la infidelidad al Dios de la alianza es considerado especialmente por los profetas como la causa de la pérdida de las bendiciones de la salvación. O sea, ¿a qué se refiere? El pueblo, dice que el pueblo de Constante, ¿verdad? O sea, no tardaron mucho, sino que en cuanto cruzaron el mar, el mar rojo, después de haber visto la gloria de Dios con las plagas y abriéndose el mar y que ellos pasaran en seco, con paredes de agua del mar, empezaron, ¿verdad? Empezaron a recriminar porque no había agua y empezaron a criticar a Moisés y que por qué nos has traído a morir aquí y bla. Entonces, los profetas dicen
que la causa o el pecado más bien, la esclavitud que nos da el pecado y todo esto es la causa de las pérdidas de las bendiciones que nos trae la salvación. Entonces, si nosotros recordamos esta parte de ese tiempo en el desierto del pueblo de Israel, dice la palabra y que el camino después de haber cruzado el mar para llegar a la tierra prometida era de cuánto tiempo, ¿se acuerdan? ¿40 días, hermano? Es que han de ser como... Muy bien, hermana Rosaura, de 40 días. ¿Y cuánto tardaron? 40 años, ¿verdad? 40 años, ¿por qué? Por el pecado, por la necedad. Pues el pueblo de Israel tenía esta parte del deseo en su corazón de regresar a la esclavitud. Y muchas veces nosotros, aunque tenemos a Cristo, lo hemos recibido, hemos sido llenos de su Espíritu Santo, muchas veces en ocasiones conscientemente que es lo peor, volvemos a creer o regresamos a esa esclavitud del pecado. Y obviamente cuando el pecado llega, la presencia de Dios tiene que partir, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Adán? Fue expulsado porque la santidad de Dios no podía caminar y no podían convivir por la santidad de Dios. El hombre no podía convivir por el pecado, por la suciedad. Entonces, obviamente, cuando nosotros pecamos, las bendiciones que trae la salvación pues se retrasan, ¿verdad? Se ponen en una pausa hasta que nosotros nos limpiamos y entonces la bendición se puede acercar, ¿verdad? Las promesas que Dios ha establecido se pueden acercar. Dice que consistentes en vida plena a nivel social e individual, la paz interna y la seguridad frente a los enemigos exteriores. O sea, es toda una idea, ¿no? Dice que el pecado, la infidelidad al Dios de la alianza, es considerado especialmente por los profetas como la causa de la pérdida de las bendiciones de la salvación, consistentes en la vida plena a nivel social e individual, en la paz interna y en la seguridad frente a los enemigos exteriores, ¿verdad? Obviamente, si no tenemos santidad, pues va a haber una lucha en nuestra vida que nos va a impedir la vida plena, individual, como en familia o en la sociedad. No vamos a tener paz y no va a haber seguridad, ¿vale? Sin embargo, el arrepentimiento, que es la conservación al Dios de Israel, son las condiciones imprescindibles para recuperar la paz y la seguridad que trae la salvación. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, es lo que yo les decía, cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos de ese pecado, la bendición o las bendiciones, las promesas que trae consigo la salvación, pues van a llegar a nuestra vida y las vamos a empezar a ver cumplirse. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, porque nos alejamos de ese mal. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Todos? Vale. Eh, bueno, sigue diciendo la diapositiva. Como vimos, nosotros seguimos conservando la misma concepción sobre la salvación como los hebreos, ya que está profundamente enraizada en la historia y en la vida presente. En el Nuevo Testamento predomina la idea de la salvación espiritual, entendida principalmente en términos individuales, ¿verdad? Obviamente dice que la parte de la salvación es personal y es individual, ¿verdad? No, no, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 niños pequeños y no por eso quiere decir que mis hijos tienen una salvación asegurada, ¿verdad?
Si ellos crecen y el Señor tarda en venir y empiezan a crecer en edad, van a empezar a ser responsables de sus actos y van a tener que decidir el aceptar la salvación que trajo la muerte de Cristo, aceptarlo en su corazón y con ello va a venir la salvación y empezar a vivir correctamente, no por el hecho de vivir en mí o que yo los llevo o que yo he tenido la salvación o mi esposa, por ende se traspasan, ¿no? No son plazas de gobierno, ¿no? No se pasan, ¿no? O sea, se tiene que obtener, se tiene que, que, que solicitar, que pedir y entonces la gracia de Dios sin merecimiento alguno de nosotros, la vamos a obtener, ¿vale? Y es lo que dice este párrafo, que es lo que nosotros como cristianos, al igual que los hebreos, nosotros seguimos buscándola para poder, obtener esa salvación, ¿vale? Dice que nuestra salvación se centra completamente en Cristo, no solo como objeto de la fe, dice ahí 1 Corintios 15, 3 al 4, que no solamente como objeto de la fe del creer en Cristo, sino también porque el mismo nombre hebreo Yeshua nos indica quién es Yahvé salva, ¿no? O sea, el nombre Yahvé Yeshua es un sinónimo del nombre que Dios le da a Moisés cuando Moisés le pregunta, ¿y a quién les voy a decir al pueblo cuando me pregunten quién me envía? Y le dice, yo soy el que soy, ¿verdad? El yo soy te envía. Y que en el hebreo pues solamente usa las letras consonantes sin vocales. El hebreo no tiene vocales, solamente usa la Y, la H y la W o la V, ¿verdad? Entonces, que es Yahweh, o después se traduce como Yahweh o Yeshua, que por eso es que nos indica que Él es el que salva, solo en Él tenemos la salvación. Por eso 1 Corintios nos dice aquí que no solamente es la parte de la fe de creer en el Cristo o nuestra esperanza centrada de salvación, no solamente está en el Cristo, en Jesús, como fe de creer que realmente Él vino, Él murió, Él resucitó y está sentado. No solamente es esa parte de la fe. Dice, dice la palabra que la fe es la convicción de lo que creemos, ¿verdad? Aunque no lo podamos ver, pero lo creemos que pasó. Y entonces nuestra fe está en eso, que creemos que pasó y que Él va a regresar por nosotros, pero Corintios nos dice que estamos centrados en la salvación no solo por fe, sino por el nombre que representa esa deidad, ¿verdad? Que Él nos salvó, que Yeshua HaMashiach nos salvó, ¿vale? Porque la palabra dice que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y sobre ese nombre toda rodilla se doblará, todo ojo le verá y toda lengua le confesará que Él es el Señor, ¿vale? Dice, entendemos hoy por qué Juan nos indica que la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Juan 1:17 nos habla esa parte, ¿verdad? Es decir, con Jesús de Nazaret, el Mesías esperado, se hicieron palpables la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas. O sea, en él, en el Maestro, cumplió las promesas que había dado a Moisés y a los profetas de la salvación, ¿verdad? Obviamente, hoy sabemos que los israelitas no lo aceptan como su Mesías porque ellos esperaban una liberación física de la ocupación romana, pero él vino a traer la salvación del alma, que es lo que importa, ¿vale? Y después vendrá para liberarlos del yugo de las naciones, ¿verdad? Y gobernará 1000 años y se cumplirá la palabra que le dio a David en el que su descendencia se iba a sentar en el trono para siempre, ¿verdad?
y es la descendencia hablando del maestro. Dice que la salvación, por su parte, como veíamos arriba, está ligada a la fe del creyente y esta a la proclamación del evangelio, comprendidos en una explicación a los hechos relativos de la vida y muerte de Jesucristo, así como a la naturaleza pecaminosa del hombre, expuesta a la muerte espiritual eterna, ¿verdad? O sea, dice que la salvación la vamos a tener ligada obviamente a la fe, aquello que no vemos, pero creemos que pasó, que es verdad, pero también a la proclamación del evangelio, ¿vale? Ahí les puse un like. Entonces, dice que nuestra salvación no solamente es por la fe del creer, sino por el proclamar, por el hablar las maravillas que él hizo, por el proclamar el evangelio, que el evangelio solamente es Jesucristo, ¿verdad? Dice que esa salvación va a venir y va a comprender la explicación de los hechos relativos de la muerte, de la vida y de la muerte de Jesús, ¿verdad? El Evangelio nos habla de la vida, del ministerio, de los milagros, de la muerte, pero también de la resurrección. Y eso es lo que nuestra vida trae la salvación y lo que trae la salvación a los demás. Cuando creemos lo que predicamos y cuando al que le predicamos cree lo que predicamos, ¿vale? Y obviamente, pues tenemos entendido que la naturaleza pecaminosa del hombre va a estar expuesta a la muerte espiritual eterna. Obviamente, si nosotros no nos apartamos o a los que les predicamos no se apartan de su pecado, pues tendrán una muerte espiritual eterna, ¿vale? Y por último, este, por lo tanto, vamos a ver que la salvación obtenida por nuestro Señor Jesucristo es una obra consumada, completa y definitiva en cuanto a su resultado y propósito. Sin embargo, tiene un aspecto futuro con respecto a su creador, que mira con esperanza la liberación final de los creyentes en la parusia. Que la parusia es un advenimiento glorioso de Jesucristo al final de los tiempos, ¿verdad? La parusia de Cristo. Entonces dice que nuestra salvación la obtenemos simplemente y llanamente, no hay otro camino, porque Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. O sea, nadie más puede dar salvación más que Cristo, ¿verdad? Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida, Él es la esperanza del hombre. Es una obra consumada, completa y definitiva en cuanto a su resultado y a su propósito. ¿Cuál fue el resultado? El levantarse con victoria de la muerte, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? El traernos y reconciliarnos con el Padre, el quitarnos de esa vida, de esa muerte, perdón, de esa muerte espiritual y traernos a una vida eterna, ¿vale? Dice que, sin embargo, tiene un aspecto futuro con respecto a su creador, que mira con esperanza la liberación final de los creyentes en la parusia de Cristo. O sea, nuestra esperanza está en esa parusia, que la parusia es un advenimiento glorioso de Jesucristo al final de los tiempos, ¿vale? Para los israelitas verán esa parusia en vivo. ¿Por qué? Porque no lo han aceptado. Pero cuando Él regrese y nosotros regresemos con Él, aceptarán al Mesías, ¿verdad? Aquel que fue muerto y crucificado en una cruz, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Seguros? Denme un segundo.
Ok. Bueno, ok, perfecto. Bueno, pues en términos generales, realmente esta parte de la clase ya es un resumen de la esperanza que nosotros tenemos y el cómo se complementa con la creencia del pueblo de Israel, ¿no? Ellos al día de hoy siguen esperando al Mesías, ellos siguen esperando al Mesías, pero, y siguen creyendo en toda esa parte de la ley que va a venir para traer la libertad. Ellos siguen esperando a Yahvé, y siguen esperanzados en esa palabra de Yahvé salva, ¿no? Porque ellos saben que les va a salvar, les va a libertar, les va a traer salud, les va a traer sanidad, ¿vale? Sin embargo, nosotros, al igual, creemos en esa parte de que Yahvé o que Dios mismo es el único que salva, es el único que liberta, y lo vimos expresado en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, que es que a través de Él nos trajo esa libertad y nos trajo esa sanidad. Creemos en la parte de lo mismo, solamente lo que nos diferencia es que nosotros hemos aceptado al Cristo, hemos aceptado al Mesías, al Redentor, y pues nuestro punto es orar, ¿verdad? Digo, ahorita se está poniendo muy intensa la situación por allá, pero es parte de las profecías. Nuestra oración no podría decir, Señor, trae la paz o la calma, porque iríamos en contra de lo que dice la Escritura, porque no va a haber paz, no va a haber calma, no va a haber tranquilidad, sino al contrario, se aumentará, ¿vale? Se aumentará, pero para nosotros es glorioso. ¿Por qué? Porque nosotros ahí recibiremos lo que estamos esperando, recibiremos o viviremos el arrebatamiento, ¿no? Fue un fin de semana fuerte para el pueblo de Israel, fue un fin de semana en el que fueron bombardeados, aunque su sistema de seguridad pues es muy, muy avanzado, pudieron defenderse, pero va a venir el contraataque, y están así en un dimi y en un dimi y direte, y para nosotros pues es la parte del empezar a ver los finales de la culminación de la profecía. Dice la palabra que cuando Damasco deje de ser ciudad, en ese momento va a empezar. Y ahorita estamos empezando a ver los dolores de Jacob, ¿no? Los dolores del pueblo de Israel con todo esto que pasa, con todo esto que viven, y para nosotros es la esperanza, ¿vale? Porque se terminará la angustia, se terminará la lucha, y siempre y cuando nos mantengamos en orden, nos mantengamos en santidad, nos mantengamos en obediencia, pues seremos arrebatados, ¿verdad? Así dice la palabra, que primeramente los que han muerto, los que ya no están en esta vida, serán los primeros en abrir los ojos y subirán a encontrarse con el Señor en las nubes, y después todos los que quedemos subiremos juntamente con ellos, ¿verdad? Y estaremos 7 años celebrando las bodas del Cordero, y regresaremos después de esos 7 años para un milenio y un gobierno físico, literal, lo que los hebreos creían que iba a pasar en el tiempo en el que el maestro pisó la tierra, cuando fue crucificado. Por eso es que no lo aceptaron como su salvador. Por eso es que ellos no creyeron que él era el enviado, que él era el que iba a traer la salvación, la libertad, la sanidad y la salud, porque ellos lo querían físico, ¿vale? Pues bueno, si no hay más que ahondar, pues vamos a dar gracias, vamos a orar. Hermana, hermana José, ¿nos puede llevar en oración para despedir la clase, por favor? Sí, amén, hermano. Gracias. Bendito Padre Celestial, Señor mío. Muchas gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque
Sabemos, Señor, que estamos tratando asuntos de tu reino, Padre. Te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, porque cada vez, Señor, aprendemos más de ti, de tu palabra, Señor, lo que tú quieres que sepamos, Padre. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestro maestro, Señor. Gracias porque tú le has dado esa sabiduría y entendimiento, así como a nosotros, mi Dios. Agradecemos por todo, mi Señor hermoso, en este día. Agradecemos por este tiempo, Padre. Te damos las gracias en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana José. Y pues bueno, ya nada más, estaba buscando la parte de la diapositiva, pero ahorita se los voy a, agregar para mandárselos. Y esta parte o esta clase, que es empezar a ver la parte de la consumación o de lo que es la salvación realmente en nosotros. Yo les decía al principio que va a ir caminando o una vez en nuestro caminar, más bien así dicho, una vez en nuestro caminar, cuando nosotros hemos recibido al Señor, que el Señor es la salvación, lo vimos en la clase, nuestra vida debe estar en un constante avance y tenemos que estar trabajando de continuo en tres aspectos, que es la justificación, la regeneración y la santificación, ¿vale? Y esas tres partes las vamos a desglosar en las siguientes tres clases. ¿Va que va? O sea, para que la salvación sea completa y de continuo en nuestra vida, debe de haber justificación, debe de haber regeneración y debe de haber santificación. ¿Va que va? Y esos temas son los que vamos a desglosar la siguiente semana. Pues ahora sí, nos vemos, primero Dios, la siguiente semana. Les mando un abrazo. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Adiós.